hice rápidamente. Como de costumbre, Meet me quitó la propiedad de la llamada, entonces, al final de la clase, seguramente les va a llegar un correo como 15 minutos después. Porfa, les pido que a la persona que le llegue el correo me permita el permiso de editor para poder descargar la clase, porque ya saben, ¿no? Usualmente esta plataforma hace cosas raras. Pero bueno, en fin. Vamos a empezar el día de hoy. Y vamos nada más a tener el último tema que nos quedó pendiente, que era... Ya vimos con ustedes Kant y también vimos Sócrates, ¿verdad? Hasta donde yo recuerdo. Espero que sí. Entonces nos faltará ver a Maquiavelo. Ahora, con Maquiavelo es un asunto muy chiquito, en realidad no vamos a ver como tan profunda la obra. La razón es porque a mí solo me interesa, digamos, ver esta parte en cómo va a afectar el contexto con respecto al comportamiento humano. Si se acuerdan, veíamos en esta semana básicamente cómo se comporta el ser humano en sociedad en base a cómo, digamos, cómo controla sus emociones, qué tan razonable es, cómo sigue las normas, cómo va su moral, cómo va su ética, si es una persona buena o mala, y finalmente cómo concibe la verdad a través, digamos, de esta parte, digamos, de la ética de Sócrates, y por otro lado de la percepción de la realidad que nos hablaba Kant. Pues ahora vamos a verlo a través de Maquiavelo. Entonces, déjenme les comparto pantalla. Segundo. Ahí está. Vamos a ocultar esto. Y vamos a la presentación de PowerPoint. Ok. Entonces, nos habíamos quedado en la última clase con Kant que de la verdad iba a ser relativa con respecto a la forma en cómo percibimos el mundo. Pero iba a tener ciertas, digamos, rasgos que se iban a repetir en varias percepciones. Y por eso podríamos decir que una verdad estaba de alguna manera correcta, porque se podía percibir esos mismos patrones en varias personas. Ahora bien, vamos a volver un poquito atrás de nueva cuenta para poder entrar a la naturaleza humana enfocada al contexto. ¿Por qué al contexto? Ya hablamos cómo debe ser una persona buena, cómo debe ser una persona mala y cómo eso va a determinar la verdad y la mentira con respecto a la búsqueda del conocimiento y al comportamiento humano. Pues bien, en este momento recordemos que ya habíamos hablado que como nos vamos a comportar también va a ser determinado por las normas. Las normas van a ser ese tipo de reglas que vamos a seguir según, digamos, el lugar en donde estemos. Hablamos de las normas morales, de las normas sociales, las normas jurídicas y las normas religiosas. Ya vimos que era cada una. Ahora bien, ese tipo de normas nos va a llevar también a 5 tipos de gobierno que van a tener una filosofía con respecto al modo en cómo se van a, digamos, a gobernar. En este sentido, si recuerdan cuando hablábamos con Sócrates, Sócrates nos decía que el único, digamos, individuo que debía de gobernar un pueblo, una polis, una comunidad, iba a ser una persona que supiera hacerlo, que realmente tuviera los conocimientos para hacerlo. Si no, pues no me funcionaba como gobernante. Ahora bien, los 5 tipos de gobierno que existen en la actualidad que, digamos, son vigentes, vienen siendo la oligarquía, la teocracia, la monarquía, la democracia y la tiranía. Cada una con sus propias connotaciones. En el caso de la oligarquía, como para tener una idea de qué estamos hablando de un tipo de gobierno donde básicamente está manejado por el sistema de poder. ¿En qué sentido? Las personas de clase alta con puestos políticos, económicos o sociales que sean, digamos, de altos rangos, van a ser las únicas que van a poder opinar en ese tipo de gobierno, mientras que una clase media, una clase baja, se va a tener que limitar a seguir lo que dicen, digamos, esas clases altas. Por otra parte, la teocracia es un sistema de gobierno que se va a ver, digamos, trabajado por medio, digamos, de la religión. Entonces, el gobernante de esta religión va a ser aquel que de alguna manera sea algo así como, ¿cómo decirlo? Como un enviado o más bien como un mensajero de Dios. Vamos a ponerlo de ese punto pensando que sea una religión como el cristianismo, el catolicismo, etcétera. Entonces, ¿qué países hay, digamos, que aún lleven ese tipo de doctrina? Pensemos en el Vaticano, que es una doctrina totalmente teocrática. Es un dirigente que se dirige, digamos, con las leyes eclesiásticas y dirige una nación.
Por otro lado, tenemos la monarquía. La monarquía, por su cuenta, es básicamente un sistema de gobierno donde un rey se limita a dar las órdenes a su pueblo, que puede ser una monarquía absoluta o una monarquía constitucional. Por un lado, la absoluta, simplemente el rey va a tomar, digamos, las decisiones como él quiera, mientras que en la constitucional va a haber un parlamento que le va a dar, digamos, una cierta limitante al rey para poder ejercer su poder. Entonces, si el parlamento no lo acepta, pues el rey no va a poder, digamos, actuar con total libertad. El reinato en este caso no se va a poder elegir porque en este caso un reinado, una monarquía, se va a elegir en base a la línea de sangre. Por otra parte, esta la deberíamos de conocer perfectamente, que es la democracia. Sabemos que el sistema democrático es un sistema donde hay tres poderes y donde el dirigente, digamos, el que va a dirigir la nación, la comunidad, etcétera, se va a digamos, escoger por votación popular. Entonces, en teoría, el votado va a ser el que esté mejor preparado para poder dirigir la nación. Cosa que, pues, pensándolo bien, a veces como que es cuestionable, pero bueno, en fin, ¿no? O sea, es como en teoría manejamos una democracia. Y finalmente tenemos la tiranía, con básicamente un lugar donde una persona toma el poder de una manera, digamos, absoluta, de tal manera en que normalmente ese tipo de gobiernos, vamos a ponerlo así, son tomados el poder por la fuerza y las personas tienen que limitarse a hacer lo que ese dictador, ese tirano diga. No va a haber una cuestión de que, yo opino que se hace un error, pues no me importa porque lo vas a hacer porque a mí se me da la gana. Y punto, se acabó. En este momento entonces tenemos que esos tipos de gobiernos van a estar vigentes. En el caso de la tiranía, ¿qué tipo de gobiernos hay así? Pues pensemos en Corea del Norte con su actual dictador. Pero pues de nueva cuenta, ¿no? Ahora, ¿por qué a mí como estudiante me interesa, digamos, saber esto? O sea, ¿a mí de qué me sirve? Pues bueno, estos gobiernos nos van a llevar de alguna manera a mostrarnos la naturaleza humana. ¿En qué sentido? ¿Cómo la naturaleza humana puede transformarse, puede, digamos, violentarse para convertirse ahora de una persona de bien a una persona mala? Y en base a ello es que por eso vamos a llegar a este personaje conocido como Maquiavelo. Maquiavelo va a ser un filósofo muy reconocido, pero al mismo tiempo muy criticado, porque él va a hablar de una naturaleza humana, pero el ser humano debe de ser una persona mala. Eso es prácticamente lo que postula en sus escritos. Y en estricto lo que él va a manejar es una política sin escrúpulos. A él no le iba a interesar un gobernante amable, un gobernante bondadoso, o sea, eso por el contrario va a ser malo para Maquiavelo. Pero vamos a hablar un poco más de él. Inicialmente, cuando escuchamos a Maquiavelo, estamos arraigados a una connotación muy negativa de él, porque justamente él no va a hablar de una persona buena, él no va a hablar de las cosas buenas de un ser humano, por el contrario, se va a centrar en lo negativo. De tal manera que normalmente va a ser, muy, digamos, este personaje acusado como un cínico, pero tiene una razón de ser, ¿saben? O sea, no es nada más así como porque digan, es que esta persona nada más empieza a decir cosas feas de los demás y no tiene ninguna base. Por el contrario, este personaje le tocó vivir una de las etapas más duras de la historia. Él vivió una etapa muy fuerte que fue los finales del oscurantismo, o sea, vivió en el siglo XV. Digo, en el siglo XIV. Así, 15, 14. Déjenme acomodo mis ideas porque luego desvarío. No es cierto. Vivió en el siglo XVI. Ok, la cuestión radica en lo siguiente. A Maquiavelo le tocó esa transición del oscurantismo hacia el renacentismo, pero la cosa aquí es que, digamos, no fue tan fácil. ¿En qué sentido? No es como que digamos, ya no queremos a la iglesia y entonces vamos a ser renacentistas. No pasó así. Fue una época muy dura porque estamos hablando de que hubo guerras de por medio, hubo mucha violencia de por medio y obviamente la iglesia no se retiró así como porque sí. Hubo de alguna manera una resistencia y se vio reflejada en guerras, en derramamientos de sangre, mucha violencia de por medio y obviamente también hubo tiranía por ahí. Entonces, pues a Maquiavelo le tocó vivir todo esto, ¿no? Y para este punto entonces, él ya no describía a los seres humanos como personas bondadosas, por el contrario, los describía como personas totalmente horrendas, en la medida de que eran malas personas, eran tiranos,
eran monstruos que para cumplir sus metas iban a hacer lo que fuese necesario para conseguirlas. Esto nos acarrea a que entonces en 1513 este personaje comienza a escribir su obra más famosa conocida como El Príncipe. Esta obra lo que nos hablaba era de un gobernante específicamente en una monarquía, un principado, cómo debía de comportarse este príncipe, cómo debía de gobernar, cómo debía de comportarse y cómo debía, digamos, de ser para realmente ser un buen príncipe, un buen gobernante. Cosa que de alguna manera resultó muy negativa para la iglesia, porque estaba describiendo de alguna manera la forma en cómo ellos digamos, dirigían sus propios dominios, pero los tomaba prácticamente como unos dictadores, pero sin, digamos, sin ton ni son, ¿saben? En este momento la iglesia se siente amenazada y cuando, digamos, salen esos textos ya para poder distribuirse, la iglesia los prohíbe. La iglesia prohíbe ese texto y de alguna manera considera este tipo de pensamiento maquiavélico muy peligroso para sí. Solo es hasta la ilustración cuando pues ya se empieza a ver ese texto como algo más libre, ¿no? Pero antes de ello realmente era un texto muy mal visto. Ahora, en esa cosa, bueno, no esa cosa, no es una cosa. En ese texto se deja entredicho una frase que normalmente, ¿cómo decirlo? Pues la adhieren a este libro que es El fin justifica los medios. Es algo curioso porque muchos creen que esta frase sale de este libro, pero de hecho no. Maquiavelo nunca la dijo. Sin embargo, cuando Napoleón Bonaparte lee ese texto, eh, como que digamos, en el entendimiento que da su obra, se da por entendido que básicamente este entredicho del fin justifica los medios, digamos, es plausible por la obra que maneja justamente Maquiavelo. Es entonces cuando pues se adjudica esta frase, ¿no? Pero en realidad en ningún momento la dijo Maquiavelo. Se hace, digamos, presente por lo que trae las connotaciones de texto, pero es Napoleón el que prácticamente fue el que la adjudicó a. Ahora bien, este libro en un inicio iba a ser de alguna manera planteado como una guía práctica para que, digamos, pudiese usarse para poder gobernar de manera adecuada. Y entre las cosas más importantes que dio a entender aquí fue para empezar que una persona debía de comportarse como un tirano, pero para poder hacer su trabajo de manera adecuada. ¿A qué se refiere esto? Yo como gobernante de lo que sea, estamos hablando de una comunidad, de un estado, de un país, lo que sea, tengo que ser un tirano por fuerza, pero para poder manejar mi nación como se debe. Pero para ser un tirano tengo que ser un tirano inteligente. ¿Por qué? Porque debo de saber lo que estoy haciendo. O sea, no puedo ser cualquier tonto. No. Tengo que saber lo que estoy haciendo. Y de preferencia rodearme de personas inteligentes para poder yo dirigir a mi nación, a mi estado, lo que sea que dirija, a la victoria, a la prosperidad. En este punto, una de las cuestiones más importantes que se manejan en el libro es un dilema que es si es mejor ser temido o ser amado. En este caso, Maquiavelo va a decir que es preferible ser ambas cosas, porque la gente va a conocer mi lado sensible, me va a ser cercano a él, pero va a saber que cuando es necesario, pues voy a tener que ser duro, ¿no? Voy a tener que ser de alguna manera muy estricto porque voy a tener que castigar, digamos, pues el problema. Pero aquí también habla de que realmente es muy complicado, digamos, sea temido y amado al mismo tiempo, porque el amor es algo, digamos, voluble. ¿En qué sentido? Cuando nosotros ayudamos a una persona, normalmente es un gesto de gratitud lo que nos tienden, digamos, cuando nos tratan de ayudar después. Sin embargo, la naturaleza humana es tan oscura que es muy fácil que se nos olvide que nos ayudaron. Y entonces, más allá, digamos, de esa gratitud, nos van a traicionar tarde que temprano. Entonces Maquiavelo dice que para ese asunto, y como el amor, esta gratitud es tan voluble, es preferible ser temido, porque por lo menos mis amigos y mis enemigos me temen, pero me van a obedecer. Que a lo mejor ya no lo van a hacer porque sea correcto, simplemente porque saben que yo me voy a vengar o les voy a hacer algo si no me hacen caso,
Probablemente, pero por lo menos van a hacer lo que deben y no van a hacer tonterías. Eso es lo que plantea Maquiavelo en esta parte de este dilema. Por otro lado, también dice que la crueldad, digamos, el uso de la crueldad debe usarse con justa medida. ¿A qué se refiere esto? Un tirano debe ser cruel, en la medida de que debe ser muy crudo para poder, digamos, dirigir un estado, un país o lo que sea. Sin embargo, debe ser con cierta medida. ¿A qué me refiero? Yo no me voy a portar cruel con una persona que no ha hecho nada para merecerlo. O sea, imagínense, a lo mejor, no sé, supongamos, esperemos que no llegue a ocurrir, ¿no? Pero supongamos que la pena para una persona que roba es que lo azotan 10 veces en las manos. Supongamos. Pero resulta que este, digamos, castigo está para nada más para los que roban. Pero resulta que una persona que simplemente está viendo algo, o sea, no está robando, solamente está viendo, y entonces yo también voy a ser cruel con esa persona y le voy a querer azotar también las manos. Pues entonces no tiene sentido, porque se supone que el castigo nada más es para los ladrones. En ese sentido, lo que va a decir Maquiavelo es que sé cruel, pero solamente cuando sea necesario. No tienes que ser cruel en todo momento, porque lo único que vas a provocar, además de ser temido, ser odiado. Y si eres odiado, ahí tenemos un problema más serio, porque además de que te van a odiar, van a empezar a conspirar en tu contra y te van a derrocar. Y la derrocación normalmente en este caso finaliza con una muerte. Entonces, al final, sí ser temido, pero no ser demasiado tirano si no es necesario. Eso es lo que, digamos, habla en este punto. Por otro lado, tampoco, digamos, hacer uso de confianza de que es que mi pueblo me ama. Sí me ama, pero toma tus precauciones porque de nueva cuenta, la bondad humana es muy voluble. Y así como te pueden dar una cara, te pueden dar otra y te van a apuñalar. Y finalmente, el gobernante que obtiene el poder por medios crueles, tan pronto como lo tiene asegurado, debe cambiar de actitud. ¿En qué sentido? Vuelva a lo mismo. Está bien ser temido porque es necesario, pero no hagas que la gente te odie, porque si la gente te odia, tú ya siendo como gobernante, van a empezar a conspirar en tu contra y en algún punto te van a derrocar. Eso significa obviamente en tu muerte y otra persona toma, digamos, el poder. Ahora, para poder entender un poquito más este texto de Maquiavelo, les tengo preparado un video que me encontré en YouTube. Es el que vi más tranquilo para poder explicar, digamos, este texto. Está, dura nada más 6 minutos, no es muy largo, y de alguna manera creo que explica los puntos más importantes. Eso desde un momento. Era aquí, y era para acá, y era aquí. Ahora vamos a abrir esto completo. Ahí está. Me avisan si no se escucha. El Príncipe, por Nicolás Maquiavelo. Quiero hacer un paréntesis antes de comenzar a resumir el libro, que no comparto el estilo de gobernar que aconseja Maquiavelo, pero es importante saber que lo que él intentaba con este libro es desnudar la naturaleza humana. Siempre hay un lado bueno y un lado malo de una persona, y nosotros tenemos que aprender cómo defendernos y cuáles son las verdaderas intenciones de los que nos rodean una vez que nosotros llegamos al poder. Cito: un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de lo bueno, es inevitable que pierda entre tantos que no lo son, por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse en el poder aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad. En palabras más sencillas, Maquiavelo nos dice que debemos aprender a ser malos, puesto que aquel que siempre es bueno termina perdiendo entre tanta gente que por naturaleza es mala. El mejor ejemplo de esto es Julio César, uno de los líderes romanos más conocidos de la historia militar y del Imperio Romano. Julio César fue muy generoso con Roma, dándole innumerables victorias y conquistando territorios nunca antes dominados, como los países ahora conocidos como Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Era amado por el pueblo y arriesgó su vida por los intereses y la gloria de Roma. Pero a Julio César se le olvidó una cosa muy importante, que el poder de Roma en aquel entonces recaía en el Senado, y ellos se sentían amenazados por la acumulación de poder que ya tenía Julio César. Temían que algún día regresaría de las Galias, ahora territorio francés, y se convertiría en emperador de la civilización más avanzada conocida
por el ser humano hasta entonces. Una vez que regresó a Roma, como era de esperarse, se convirtió en dictador perpetuo y emperador de Roma. Sintiéndose amado por el pueblo, un día se dirigió al Senado sin guardaespaldas, la cual fue la oportunidad perfecta para que los senadores que conspiraban en su contra le pusieran una trampa, y una vez que llegó al recinto senatorial, Bruto y Casio lo acribillaron, dándole 23 puñaladas, y Julio César cayó muerto. La moraleja de esta historia es que hay que saber la naturaleza humana para poder defenderte de ella. Julio César bajó la guardia y caminó sin protección de sus soldados de confianza por creerse amado y respetado por el pueblo, lo cual fue utilizado por sus enemigos y le costó la vida. El segundo punto clave del príncipe es el siguiente, cito: surge de esto una cuestión, si vale más ser amado que temido o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez, pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es mejor ser temido que amado. La razón que Maquiavelo da en este punto es que los hombres tienen menos miedo en ofender a alguien que los ama que a alguien al que le tienen miedo, porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres por naturaleza rompen cada vez que pueden beneficiarse, pero el temor, que es el miedo al castigo, no se pierde nunca. Singapur es un muy buen ejemplo de cómo el pueblo le puede temer al gobierno y a sus leyes, y como resultado tener uno de los niveles más bajos de criminalidad en el mundo, donde existen castigos y multas severas por cosas tan burdas como no bajar la palanca del baño después de usarlo, tirar basura, cruzar la calle cuando no existe un señalamiento y la posesión de pornografía. En una ocasión una mujer fue a visitar Singapur con motivos turísticos y cuando llegó a la aduana para revisar su pasaporte, el oficial de aduanas le preguntó que si estaba mascando goma de mascar. En efecto, sí lo estaba. Para su suerte, solo la hizo tirar la goma de mascar a la basura, pero si esto hubiera pasado dentro del país, habría sido castigada con una multa y una sentencia de hasta 1 año de cárcel. Obviamente no se necesitan tener leyes en donde los ciudadanos vivan con el temor de cometer una simple infracción, puesto que hay países como Suiza, donde muchas de las infracciones ya mencionadas anteriormente no son catalogadas como crímenes y a la vez es el país con menos criminalidad del mundo. Esto nos lleva al tercer punto más importante de este libro, que dice: los príncipes deben embarcarse en grandes proyectos y hazañas para aumentar su popularidad y su reputación. El motivo de estas hazañas es mantener en constante estupor a los súbditos y mantenerlos ocupados con el éxito de tus aventuras. De esa manera no le das tiempo a los hombres de preparar alguna acción en tu contra. De aquí nace una de las frases más famosas que fue acuñada por los gobernantes romanos y que todavía hasta estas fechas es utilizada cuando se describe la manipulación de la gente: al pueblo pan y circo. En estos días no hay peleas a muerte entre gladiadores como las hacían en el Coliseo romano, pero existe el fútbol americano, el cricket, las olimpiadas y sobre todo el mundial de fútbol. Muchas de estas justas deportivas son utilizadas por los gobernantes para pasar leyes antipopulares, como por ejemplo subir los impuestos mientras la gente está ocupada viendo a la selección de su país jugar fútbol. Los gobernantes saben que mientras el pueblo está entretenido, ellos pueden crear leyes tras bambalinas que los benefician y que a la vez afectan a la sociedad. Esto nos lleva al punto final de este resumen animado que dice: el príncipe deberá escoger a buenos consejeros y evitar a los aduladores. Este es uno de los pocos consejos de este libro en los que estoy de acuerdo con Maquiavelo y que todo líder inteligente debe de seguir. Y es que si quieres ser el mejor líder del mundo, siempre debes de rodearte con gente más inteligente que tú. Los más famosos gobernantes, generales y emprendedores han convertido de su equipo parte fundamental en la toma de decisiones que los llevaron al éxito. Un buen ejemplo para describir este punto es Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Lo que ayudó a Facebook en convertirse en el gigante que es ahora fue gracias a Sean Parker, quien, apoyado de toda la experiencia que había adquirido cuando creó Napster, le dio los mejores consejos a Mark para hacer crecer Facebook y también le ayudó a convencer a muchos inversionistas para que invirtieran millones de dólares. Otro ejemplo es Steve Jobs. Steve Jobs no sabía absolutamente nada de programación, pero su socio fundador, Steve Wozniak, fue el cerebro y la pieza fundamental del desarrollo de la computadora Apple II. En una ocasión, ellos tuvieron una discusión donde Wozniak le reprocha a Steve Jobs: no sabes escribir código, no eres ingeniero, no eres diseñador, no sabes clavar un clavo. ¿Cómo es posible que 10 veces al día lea en todos lados: Steve Jobs es un genio? ¿Qué es lo que sabes hacer? Y Steve Jobs le contesta: yo soy el director de la orquesta y tú eres un músico. Y esto fue El Príncipe, por Nicolás Maquiavelo. Si te gustó este video y quieres ver más videos animados como este, suscríbete. Gracias por ver este video. Volvemos para acá. Ok. ¿Qué piensan acerca de lo que vieron?
¿Siguen ahí? Sí, profesora. Ok. Bueno, lo que quería que vieran con este video era básicamente cómo va a influenciar el pensamiento maquiavélico aún en la actualidad. Ahora, yo sé que actualmente a lo mejor no aplicarían tanto, digamos, todos los consejos que decía Maquiavelo con lo que, digamos, con respecto a la actualidad. Sin embargo, digamos, es interesante porque de alguna manera lo que vimos es que el contexto que vivió Maquiavelo de alguna manera hizo que la naturaleza humana se, digamos, se pervirtiera. Entonces veíamos pues prácticamente lo peor que, digamos, nos podía ofrecer la sociedad. Ahora, este tipo de pensamiento aún así a perdurar en cierto punto, porque por ejemplo, les dieron el ejemplo del creador de Facebook, bueno, del director de Facebook más bien. O sea, este personaje como tal no sabía hacer nada, pero ¿saben qué? Es un buen líder, porque él supo rodarse de la gente, digamos, adecuada para poder llevar a cabo este proyecto. Y digo, o sea, sabemos perfectamente que actualmente Facebook es una empresa súper enorme a nivel mundial, entonces al final de cuentas, estamos hablando de que fue una persona inteligente al saber, digamos, mover sus cartas. Tenemos también los directores de YouTube, de Google y de muchas otras empresas que han hecho exactamente lo mismo. Y al final lo que nos deja de enseñanza en Maquiavelo es que a final de cuentas el gobernante, más allá digamos de buscar poder porque sí, debe de saber hacerlo de manera adecuada para que su empresa, su emprendimiento, ya pensando en una época más contemporánea, pueda salir a flote, tenga buenos resultados y de alguna manera pueda generar una época de prosperidad y no llegar al caos del que es que nos hablaba Sócrates. Esa es, digamos, la enseñanza que nos va a dejar aquí Maquiavelo. ¿Dudas, chicos? Se puede decir que la finalidad de esto es no tienes que ser el mejor, ¿no? Sino simplemente saber hacerlo. Exacto. Porque en muchas ocasiones no te sirve saber, digamos, o ser el mejor si no lo sabes ocupar. O sea, ese es el punto. Es, por ejemplo, imaginen que a lo mejor una persona se la pasó toda su vida en la escuela, porque, por ejemplo, es muchas de las críticas que hacen en la actualidad con algunas personas que se la pasan toda la vida en la escuela. Terminas, por ejemplo, no sé, tu preparatoria, ¿no? Sabes que vas a la universidad para poder generar una carrera. Vale. Pero después de que vas a hacer la carrera, en lugar de tú agarrar y, digamos, aprender experiencia buscando un trabajo, te vas a la maestría luego, luego. Ok, terminas tu maestría. Pero en lugar de buscar algo para aplicar los conocimientos, no, me voy al doctorado. Órale, te vas al doctorado. O sea, prácticamente tú terminarías aproximadamente tu carrera, si bien te va, como a los 32 años. Ok, 32 años de vida. Te vas a las empresas, oye, tengo esto y este conocimiento, perfecto. ¿Y conocimiento laboral? Y sorpresa, porque pues resulta que no tienes. Entonces, aquí la forma radica en lo siguiente. No está mal prepararse, no está mal estudiar, pero también tienes que aprender a usar ese conocimiento a tu conveniencia, porque de nada te sirve tener todo el conocimiento del mundo si no lo sabes hacer. Imagínense que un ingeniero en computación quisiera, digamos, buscar trabajo, pero digamos, tiene los conocimientos porque se la pasó estudiando toda su vida, pero por ejemplo es un ingeniero de computación de 40 años, que nunca ha ejercido. Y va a una empresa, y va por un papel directivo. Pero resulta que como este individuo no tiene ninguna experiencia laboral, no le van a dar ese papel, a lo mejor lo van a dejar en un rango más bajo. Y a lo mejor un joven de, no sé, unos, ¿qué se me ocurre? Unos 28 años, por poner ahorita algo, que a lo mejor lleva nada más su pura ingeniería, pero lleva 3 años ejerciendo su carrera y que realmente ha hecho grandes logros, lo van a vender al directivo. ¿Por qué se imaginan que va a pasar eso? Porque ya tiene, o sea, aparte de su base como conocimiento, tiene la práctica y sabe cómo hacerlo y pues es muy difícil que se equivoque en su trabajo. Exacto, porque ya tiene la práctica. Entonces, en ese sentido es eso. Aplica el conocimiento, o sea, aprende a ser un buen gobernante y aprende a aplicarlo. Aprende lo que debes hacer de tu carrera, de lo que te interese y aprende a hacerlo también. La práctica y el conocimiento van a ir de la mano para que tú puedas triunfar en lo que sea que hagas.
Eso es lo que nos deja, digamos, esta lectura, y eso es lo importante. Tú tienes que aprender a moverte en tu medio, tú tienes que aprender a ejercer tu, digamos, pues, tus habilidades, y tienes obviamente que tener el conocimiento para. Que a lo mejor digas, híjoles, como que no se me da muy bien para, digamos, supongamos en tu caso que es electricidad. No se me da muy bien, digamos, los sistemas de electricidad, pero soy buen emprendedor y a lo mejor me hago un equipo para que, digamos, que se dedique específicamente a la instalación de, digamos, componentes eléctricos, que a lo mejor a mí no se me da la parte práctica, pero a alguien sí. Y me junto con ese compa y a lo mejor yo me encargo de la imagen de la empresa y mi compa me va a ayudar a, digamos, esta parte de las instalaciones. Que si más adelante necesitamos más manos, pues ir reclutando más manos, pero vamos a ir a dirigir en esta parte. A lo mejor, insisto, no se me da la práctica, pero sí la teoría. Entonces yo me dedico a esta parte, digamos, de la publicidad, de darles, digamos, trabajos y cosas así, mientras que mis compañeritos, las personas que, digamos, con las que me vaya juntando, me vaya rodeando, pues se van a encargar de esta parte práctica. Pero es justo cómo vas a manejar tus cartas. Eso es lo que, digamos, es el punto de aquí. Entonces, si se fijan, al final, digamos, es interesante porque son conocimientos desde hace, ¿qué será? Son desde el siglo XVI, si estamos en el siglo XXI, desde 5 siglos, y sin embargo aún aplican. Entonces, esa es la cuestión aquí. ¿Dudas, chicos? No, profesora. No, profesora, ninguna. Ok. Ahora, déjenme, dejo de grabar esto para que no nos exponga en YouTube. Por cierto, a Mendoza Fernando le voy a mandar